con la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios, ¿no? Que podemos estar. Tómese asiento. En este lugar, todos los valientes, los que han dejado la comodidad de sus hogares, ¿no? Hace falta salir de la casa y para que podamos estar, digamos, buscar, ¿no? la presencia de Dios. A unos nos toca viajar más distante, a otros menos. Amén. Hay un pasaje que quería ver con ustedes. Voy a buscar en la notita. Dice San Juan 21:18. San Juan 21:18. Dice así, ¿no? La palabra del Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Amado Padre, bendito Dios, te doy gracias a ti, Padre Santo, glorioso. En el nombre de Jesús, Padre amado, tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú tienes toda potestad, Señor Padre Santo, de llevarnos a lo que tú quieres. Porque tú nos has comprado, Señor, en la cruz del Calvario. Y somos de tu propiedad, bendito Dios. ¿A cuántos te ha placido, bendito Dios, traerlos a este lugar? Padre, te pido tu bendición para cada uno de ellos, Señor, en esta tarde. Bendito Dios. A ti, Dios Padre, mi santo sea la gloria, la honra y el honor. Y el privilegio, Señor, de ser nuestro Padre y nosotros tus hijos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice la Biblia, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Bien, la palabra del Señor, hermanos, esta tarde estamos aquí reunidos. Dios ha provisto, hermanos, este culto, este evento, ¿no? En cada año que se lleva en diferentes fechas, digamos, ¿no? Los hermanos, estamos cumpliendo, yo también me incluyo, hermanos, ya los 35 años de existencia ministerial, sirviendo al Señor en nuestra ciudad de Fraile Pintado. Bueno, como dice el lema, el texto lema dice, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y bueno, como esta mañana hemos estado transcurriendo ya un espacio, tratando de ver, ¿no? Porque, bueno, yo me identifico que no puedo ver tan bien la palabra, siendo una persona infalible, sino que me cuesta ver, me cuesta entender la palabra, hermanos, y bueno, creo que a ustedes también. Un obrero es aquella persona que trabaja para otra persona. Y el Señor le ha placido en llamarnos obreros a nosotros
los que, bueno, en general a todos, ¿no? Y hermanos, ¿para qué es? Para hacer una obra, y la obra es predicar el mensaje del Evangelio. Y este mensaje, hermanos, tiene un carácter, ¿no? Primero muestra la santidad del predicador, como decíamos esta mañana, hermanos, Gálatas 1:16 era, ¿no? Dice el apóstol, le ha placido al Señor revelar a su Hijo en mí. Y en este caso, hermanos, un obrero necesita alcanzar una madurez. Por eso dice, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías, ibas donde querías. O sea, cuando una persona no tiene compromiso, no tiene los horizontes bien claros, entonces hace lo que le parece. Pero cuando ya el Señor toma el mando de nuestras vidas, es diferente, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando seas viejo, sea más maduro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. En realidad, hermanos, creo que todos ustedes, si no fuera por el Señor, no estarían aquí. ¿No ve? Rica la siesta, después de la siesta unos mates. Amén. Y eso hay que dejarlo. Pero hermanos, vamos a ir rapidito al libro de Filipenses 4:8. La Biblia, hermanos, dice, Dios nos ha concedido dos aspectos muy importantes para nuestras vidas, ¿no? O sea, para la subsistencia, digamos, vamos a poder llamarlo, de la raza humana. Una cualidad es que nosotros podamos procrearnos, o sea, tener la capacidad de poder multiplicarnos, o sea, hay un proceso, ¿no? Que llega un tiempo en que una señorita con un joven se enamoran, se casan y continúa la existencia humana. Pero el otro caso es el valor de la palabra. Bueno, no nos vamos a enfocar tanto en la procreación, ¿no? Sino en el valor de la palabra. Eso es lo que más nos interesa. Pero Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, nosotros, hermanos, o sea, cada uno de nosotros, o sea, la palabra dice que nosotros tenemos que ser gobernados no por nuestros propios pensamientos, sino por los pensamientos del Señor. O sea, cuando una persona es gobernada por los pensamientos, no tiene un horizonte. O sea, en la mente llega lo que sea, ¿no, hermanos? Pero la Biblia dice que yo debo decidir qué pensar. Esa sería la palabra exacta. Y yo no dejarme gobernar por mis pensamientos. Yo debo decidir qué pensar. Y la Biblia me hace una lista, me delinea un camino y dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Y dice el apóstol, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, sigue Pablo poniéndose de ejemplo. Él era el maestro en aquellos tiempos, y bueno, lamentablemente Pablo se nos acabó, pero queda su palabra, su escritura, su espíritu, para que ese mismo espíritu fluya en cada uno de nosotros. O sea, pero lo más importante, hermanos, lo que la Biblia dice, que yo debo decidir qué pensar. Y cuando nosotros, hermanos, vamos a decidir qué pensar, porque si yo decido caminar de acuerdo a mis pensamientos, no voy a poder llegar. Y esto entonces, hermanos, produce en la vida del obrero, del creyente, del Hijo de Dios, que se pronuncien palabras. ¿Amén o no amén? O sea, que se fluya. Por ejemplo, la Biblia dice, el que cree en mí, San Juan, ¿no ve? Como dice la Escritura, dice, ¿no ve? De su interior correrán ríos de agua viva. Y muchas veces nosotros, hermanos, hemos manejado nuestra lengua a gusto y antojo, no pudiendo pensar exactamente lo que va a ocurrir en las palabras que vamos a pronunciar. Por ejemplo, dice la Biblia en Santiago, capítulo 3, ¿no ve? Versículo 1. Vamos a ir introduciéndonos a Santiago capítulo 3, versículo 1 hacia adelante. Dice así, bueno, el ventilador me ojea la Biblia, ¿no? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de terminar todos buenos. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Dice la Biblia que el freno del caballo dirige al caballo y el timón dirige al barco. Me hace entender a mí que la lengua dirige al hombre. ¿Amén o no amén? Bueno, esa palabrita amén no. Ese es mi estilo, ¿no? Pues para que se acuerden. La lengua dirige el timón del hombre. Entonces, hermanos, por ejemplo, cuando uno pronuncia una palabra, sea buena, sea mala, automáticamente está en la obligación de ir tras de sus palabras. Porque la palabra es el tipo de gobierno que Dios nos ha dado para que el hombre sea gobernado y gobierne a través de la palabra. Pero no solo, hermanos, en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. ¿Amén o no amén? Porque Jesús le mandaba a los demonios con la palabra de su poder. O sea, le decía, sal
y el espíritu salía. Y Jesús decía a los enfermos, queda sano, y estaba sano. Y ahora, hermanos, nosotros, hermanos, muchas veces, yo cuando entendí esto me quedé en absoluto silencio y sin saber, hermanos, que muchas veces había cometido tantas atrocidades, tantas palabras que salen y uno no puede medir. Por eso, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, qué cosa pensar. Y la Biblia me delinea ciertos aspectos en que yo debo poner mi pensamiento. Amén. Vamos a ir rápidamente. Tenemos muchos, he buscado muchos ejemplos de hombres de Dios y también que no eran hombres de Dios, pero están en la Biblia, cuando dijeron una palabra y su cumplimiento llegó. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Josué 6, 26. ¿Alguien ha encontrado? ¿Se puede leer? Amén. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella sobre sus hijos menor, asiente su puerta, y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Dice la Biblia, ¿no? En aquel tiempo, dice, cuando Josué, cuando los hijos de Israel, al mando de Josué, destruyeron los muros de Jericó, él había pronunciado una maldición. Bueno, nosotros podemos decir una profecía, pero mi palabra y su palabra tiene la capacidad de que esa palabra se cumpla, porque Isaías 55, 10 y 11 dice, ¿no ven? Así como desciende la lluvia y la nieve a la tierra y no vuelve allá, dice, sino que llega a la tierra y hace germinar, tapan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo aquello en lo que le envió. Será prosperada en todo aquello para que le envíe. Ahora, hermanos, nosotros, habla Dios, ¿no? A través del profeta Isaías. Pero, hermanos, cuando Jesús viene a la tierra, establece un ministerio, establece los 12 apóstoles, a través de ellos, hermanos, la continuidad de Cristo es la iglesia. O sea, nosotros como iglesia, todo lo que hablemos se va a cumplir, dice la Biblia. Y la Biblia, hermanos, dice en este momento, Josué hablando, dice, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, la Biblia dice que hubo un cumplimiento en Primera de Reyes 16:34. 500 años después, la palabra de Josué se cumplió. Primera de Reyes 16:34. Amén. A ver si me ayudan. A mí me desayuda el ventilador. Me quita las... Amén.
dice así: en su tiempo Giel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pero esto no ocurrió, hermanos, instantáneamente, sino que más o menos la historia de la Biblia nos dice más o menos unos 500 años posterior. Son palabras pronunciadas por hombre de Dios, o sea, bueno, Josué la habrá pronunciado inspirado por el Espíritu Santo, porque era un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él, o sea, Jericó era un pueblo, no un pueblo, digamos, de paz, de amor, de misericordia, sino era un pueblo pervertido, que era el enemigo de Dios. Y muchas veces nosotros, manejando nuestra lengua, a veces por falta de entender y de conocer, nosotros decimos. Y Jesús dice, ¿no? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Si un hombre tiene que dar cuenta de toda palabra en el día del juicio, entonces quiere decir que no ha entrado a la gloria. Porque el creyente, su juicio ya ha pasado hace 2000 años, decimos, ¿no ven? En la cruz del Calvario. Pero en este caso, hermanos, nosotros vamos a entender que no podemos hablar así por así. Porque hay o sea, cada efecto tiene una consecuencia, así es, ¿no? De la palabra hablada surge una consecuencia. Entonces, bueno, por eso dice el libro de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. O sea, no está nomás de hablar, porque esta palabra, hermanos, va a surgir, va a tener su cumplimiento en el cumplimiento de los tiempos, como podemos decir, en los siguientes días. O sea, no podemos hacer nada por el día de ayer, de anteayer, pero sí podemos hacer de aquí hacia adelante. Tengo otro ejemplo, 1 Samuel 1:21. 1 Samuel 1:21. ¿Primero o segundo? Segunda Samuel 1:21. Amén. Vamos a leer desde el 19. Dice: ha aparecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fui desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre ni los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl,
¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. O sea, allí el rey, el David, está pronunciando, vamos a decir, una endecha, ¿no? Lamento, pero en llanto. No como Josué. Josué lo pronunció la palabra de una forma más, o sea, sin temor, ni solo con un aspecto, una valentía de victoria, ¿no? Que estaba parado después de destruir los muros de Jericó. Él estaba diciendo: nunca más se levanten estos muros. Pero aquí el rey David, hermano, estaba llorando. Y dice la Biblia, hermanos, que los montes de Gilboa nunca más volvieron a producir. Hermanos, cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio de Babilonia, hicieron producir su tierra, pero los montes de Gilboa no. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios lo ha dicho, y esa palabra se tiene. Automáticamente, hermanos, la palabra, como dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, mucho ojo, ¿no?, con lo que pronuncian nuestros labios, con nuestra linda boquita, ¿no ven? Otro ejemplo tenemos aquí, hermanos. Esta es una palabra instantánea que se cumplió. Segunda Reyes 5:25. Segunda Reyes 5:25. Segunda Reyes 5:25. Amén. Dice: y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su cargo de recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, niñas, ovejas, bueyes, siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. O sea, son palabras pronunciadas por un hombre de Dios. Por eso unas tuvieron cumplimiento, o sea, a largo plazo, otros a mediano plazo y otros en el instante. O sea, un siervo o una sierva, un hijo, una hija de Dios, deben medir sus palabras. ¿Amén o no amén? Entonces, Giezi, hermanos, el siervo de Eliseo salió blanco, dice. O sea, la lepra de Naamán se le pegó. Y nosotros, hermanos, por ejemplo, tenemos, dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Amén. ¿Y qué tiene que ver, digamos, la ayuda idónea? O sea, el modo de entender lo que la palabra dice. Porque la maldición de Dios hacia Eva implicaba que ella tendría, o sea, quería enseñorearse de su marido. O sea,
a partir de aquel momento, los mandos estarían disputados. El hombre quería mandar, la mujer también. Pero el principio básico era que la mujer tenía que ser ayuda idónea para Adán. Esto implica en que cuando el hombre fracasa en algún trabajo, en algún viaje, en alguna decisión, la mujer no tendría que recriminarlo, sino tendría que alentarlo. Esa es la función. ¿Y cómo le alienta, digamos, de la mujer al varón? Es a través de su boca. O sea, enviando palabras de aliento. Todos nosotros, yo me incluyo en los errores que he cometido con mi esposa, con mis hijos. Hoy está mi hijo allá y hay veces me muestra las cicatrices que tiene en la espalda por las hombres que yo le di cuando era niño. Y para mí hoy me duele aquello, ¿cómo me puedo actuar así? O sea, nosotros hermanos cometemos errores y vamos a cometer errores, pero no es, digamos, el error no le da licencia a la esposa para recriminar al esposo, sino es más bien alentarlo, levantarlo, animarlo, orar por él. Entonces, hermanos, aquel hombre, he escuchado decir hace años, decía los pastores de Tarija, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer que entiende el sacrificio, el dolor de que el hombre pasa también en su vida. El hombre también tiene corazón, tiene sentimientos, tiene cansancio, tiene pena, tiene dolor, pero ¿de dónde va a sacar su consuelo? Es de su esposa. Así que, esposas, seamos, digamos, el alma de nuestro marido, impulsándolo hacia adelante. Por eso el libro de Proverbios dice que la mujer necia destruye su casa. ¿Y pero cómo lo va a destruir? Es con sus palabras. Hermanos, estamos en la posibilidad, hermanos, hoy en el tiempo que estamos, nos toca vivir, hermanos, nos toca corregirnos. Y creo que estos eventos son específicamente para eso. Usted, bueno, saliendo de aquí el día de mañana, ir a su casa y continuar su vida, continuar la relación con su esposa, hermanos, padres, hijos, padres y hijas, todo aquello, hermano. Pero por intermedio de esa relación existen palabras que van y palabras que vienen, palabras que van y palabras que vienen, órdenes que van y órdenes que vienen. Pero esas palabras, esas órdenes que se da tanto como padres o hijos en responder a nuestros padres, sean palabras de estímulo. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, vamos a ver ese como que 1 Corintios capítulo 14, ahí nos habla, hermanos, cómo nosotros podemos hablar, versículo 1, o sea, ¿para qué sirven las palabras? Dice la Biblia. Capítulo 14, dice la Biblia: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla con los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el principio
largarla, de estirar la lengua. O sea, ¿cómo decirlo? Si vamos a hablar, hablemos para eso. Pero cuando como se hemos extralimitado o no sujetado al Espíritu de Dios, entonces la lengua va a pronunciar palabras que no edifican, sino que destruyen. Amén. Y bueno, volviendo un poquito más para seguir avanzando, hermanos, Mateo 21:19. Mateo 21:19, cuando Jesús maldijo la higuera. Bueno, leemos desde el 18, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que lo pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero esta maldición, hermanos, se hizo instantáneamente. O sea, no tuvo tiempo de... Bueno, nosotros conocemos, ¿no? Por el tiempo que vivimos. Si usted corta un árbol hoy, mañana, la semana, es decir, va a secar. Pero aquí no. Aquí ha sido en el acto. En el acto y enseguida. Pero ¿cómo se maldijo la higuera? Es que Jesús tuvo que pronunciar una palabra. Al pronunciar la palabra, surgió el efecto en que la higuera se secó. Ahora, la causa dice que no dio fruto. Ahora, si nosotros miramos, ¿cuándo aparece la higuera por primera vez en la Biblia? ¿Se acuerdan? Génesis 9, capítulo 3, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto me hace pensar que la higuera es un tipo de una falsa religión. Por eso no dio fruto. O sea, de una falsa creencia en Dios, porque el principio básico es el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, esa es la base fundamental, creer como dice la Escritura. Entonces, hermano, todo creyente que no da fruto, ya sabe lo que le espera. Y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Mansedumbre, bueno, etcétera, etcétera. Y ahora, todos esos frutos, hermanos, ¿cómo los vamos a conseguir? Dice el fruto del Espíritu. O sea, yo estaba averiguando que, bueno, ¿por qué fruto? ¿Por qué no otra cosa? Entonces, palabras sinónimas es ganar, porque la ganancia del Espíritu es amor, gozo, paz. El lucro del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, el efecto de tener al Espíritu es que mi vida va a producir. Su vida va a producir. Hermano, ¿qué tan lindo es para cuando el esposo llega cansado del trabajo, saluda a la esposa está enojada? A mí me pasa.
Bueno, no vaya a contarme, Simón Pérez. Bueno, tampoco sé, ¿no?, que cómo la ha pasado en la mañana. Por ahí el gato se la come su carne. Bueno, hay ciertas cosas que uno no entiende. Pero más lindo, hermano, es cuando, hola, ¿cómo estás? Dice, bien, ya te la noche, sí, dice, ¿no? O sea, hay un amor, hay un afecto que se produce, hermano, cuando uno se siente como niño chiquito, ¿no? Bueno, no sé, algunos esposos, cuando la esposa acaricia, uno se siente bebé. Amén. Amén. Porque muchas veces, hermano, nuestra mamá ya es ancianita, no es, pero hermanos, como que tuviéramos una segunda mamá, la esposa. Pero todo eso es un afecto pronunciado por la palabra, hermanos. O sea, la palabra tiene ese efecto de levantar o destruir. Dice el libro de Hebreos 4:12, ¿no ven? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. O sea, esa palabra tiene el poder para levantar y para destruir, de acuerdo a lo que el hombre o la mujer de Dios pronuncien esas palabras. Amén. Entonces, hermanos, personas, o sea, ahora vamos a ir a un principio. ¿Quiénes son las personas que pueden maldecir? Personas con autoridad. Por ejemplo, nosotros, las esposas tienen el esposo, los hijos al padre, los maestros sus alumnos, el pastor a la congregación. O sea, para nosotros es muy difícil. Yo me pongo en esa línea, a veces uno, porque un hermano no viene, no llega, no hace, uno larga. ¿Pero qué estoy haciendo? Maldiciendo, poniendo trabas a mi hermano. Entonces, por ejemplo, esta mañana hablamos de los apodos: el flaco, el gordo, el negro, bueno, tantas cosas que se dicen. Pero ¿qué estoy haciendo? Entonces no estoy siendo un siervo de Dios, estoy trabajando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, ni por más que sea gordo o flaco, esa persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que la Biblia enseña, que el hombre, decía el libro de Romanos, ¿no?, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense con cordura. Piense con cordura. O sea, el libro de Santiago, volviendo ahí, dice, capítulo 3, los últimos versículos del capítulo 3 dice, a ver, si usted me acompaña, Santiago 3, dice así: 3:8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitinos y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, no puede haber, dice el apóstol Santiago, no puede haber un desequilibrio. Entonces eso se llama un desequilibrio mental en la vida del creyente. Y a causa de que esta mañana, hermanos, decíamos que es a causa del pecado, el hombre es seducido a la bestialidad. O sea, pierde la capacidad de poder pensar con cordura. O sea, con respeto. Yo lo había dicho esta mañana.
solo un tonto puede pensar que los demás son tontos. Porque si yo soy cuerdo, sensato, siempre tengo que pensar que la hermana es más inteligente de mí, por respeto a la presencia de Dios en ella. Porque por eso, si yo pienso con sagacidad, con astucia, siempre voy a pensar en cómo sacarle ventaja. Así son los negocios. Los negocios siempre están basados en la astucia. Le pueden vender piedras por oro. Yo le hacía un ejemplo al hermano Clemente anterior sábado, pero domingo, ¿no? ¿Conocen el oro? Sí, ¿no? ¿El bronce? También dice, pero ¿son idénticos o no? Más o menos, ¿no? Pero hermano, si usted no conoce, le pueden vender bronce por oro. En mi pago hay las dos cosas. El bronce está en el lío, y usted va por ahí. Mira, amarillo, se emociona, lo bota porque sabe que mejor. Pero una persona que no conoce, hermano, puede ser engañada. O sea, nosotros, por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y dónde encontramos la verdad? La verdad solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. O sea, no hay otra fuente que la palabra de Dios. Para que nosotros, hermanos, podamos entender, necesariamente tenemos que reconocer que necesitamos ser enseñados. Nadie puede aprender si enseñar a otra persona que sabe más. ¿Amén o no amén? Continuamos. Por ejemplo, hay otro problema, es que, bueno, esto lo oigo mucho allá en mi pago, o sea, la maldición autoimpuesta. O sea, si yo cometo un error, ¿no ven? Para justificarme delante de usted, digo, ay, soy yo, digo, ¿no? Dios, bueno, eso se escucha allá, bueno, aquí no he escuchado tanto. Entonces uno se autoimpone. No hay necesidad que nadie me maldiga, sino yo solo me maldigo. Dice la Biblia en el libro de Génesis 31-32. Génesis 31-32. Anoche estaba leyendo tu hermano Lucas este pasaje. O sea, cuando un esposo, digamos, dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. En aquel cuyo poder hallaréis tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y bueno, y más o menos desde este tiempo, casi no sé si habrán transcurrido un año o 10, a ver, vamos a ver aquí, tenía anotadito. En el Génesis capítulo 35, versículo 18, cuando Raquel está dando luz a Benjamín, su hijo, muere. ¿Pero por qué causa? Por la maldición de su esposa. Por decir de su esposa. Porque su esposo había pronunciado una palabra diciendo, en cuyo poder hay tus dioses, esa persona no viva más. Y dice la Biblia que Jacob no sabía que Raquel le ponía sus dioses de su padre. Pero la palabra, hermanos, tuvo su cumplimiento. O sea, vamos, el fin de esta enseñanza, hermanos, es que nosotros siempre antes de pronunciar una palabra, hermanos, tengamos que meditar en responder. O sea, lo que a nosotros nos interesa, no largar a la ligera. Porque sin darme cuenta, puedo estar, hermanos, dañando mi descendencia, dañando mi esposa, dañando mi esposa. Una cualidad muy importante para nosotros, hermanos, como hijos de Dios.
Amén o no amén. Entonces dice la Biblia cuando Raquel estaba dando a luz, ella murió en el parto. He dicho que era el texto 35:18, ¿no? 35:18. Dice en 35:18, y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Dice, Benoni quiere decirse hijo de mi tristeza. Pero rápidamente Jacob, el padre de Benjamín, cambia la maldición, dice, no será hijo de mi tristeza, sino hijo de mi mano derecha. O quiere decir hijo de mi diestra. O sea, la maldición de la mamá no tuvo. O sea, pudo ser revocada por el padre de Benjamín, Jacob. Aunque desde aquel entonces Jacob ya le quedaban 3 mujeres más, porque él tenía 4, ¿no ves? Entonces, hermanos, pero hay cosas que nosotros a veces, hermanos, pronunciamos estas cosas sin saber el efecto que va a surgir después de las palabras pronunciadas. Por eso hemos dicho, hermanos, que hay 2 cosas que Dios nos ha dado para que nosotros manejemos, es la capacidad de procrearse, casarse y seguir la subsistencia de la raza humana, y las palabras. Las palabras, a través de las palabras, hermanos, uno se puede comunicar y uno puede, hermanos, gobernarse. Porque decía el texto, hermanos, el freno conduce al caballo, el timón al barco y la lengua al hombre. O sea, nosotros tenemos un timón en la lengua. Y así dirigimos, hermanos, nuestras generaciones. Ahora, nosotros, hermanos, a veces nuestros hijos surgen que no son creyentes. Pero no estamos pronunciando palabras que va a ser creyente. No estamos pronunciando que va a ser un predicador a la larga. Por eso el pasaje de 1 Corintios capítulo 14 dice, seguid los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua habla a los hombres, aunque por el Espíritu hablan ustedes. Nadie lo entiende. Pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Entonces nosotros, hermanos, podemos ser consolados por la palabra, pero a través de la palabra, hermanos, podemos edificarnos sin perjudicar la obra y el surgimiento, hermanos, de lo que va a acontecer, porque lo real, hermanos, es que Dios le ha dado la capacidad al hombre de gobernar y regir la tierra. Porque en el principio, hermanos, cuando Dios habla con Adán, dice, 1:26 creo de Génesis, dice, que le dio esa capacidad de juzgar y sojuzgar. Él tenía que hacer eso. O sea, el hombre era el que tenía que conectar al cielo con la tierra. Y hoy en la misma historia, hermanos, la iglesia tiene que comunicar, unir el cielo con la tierra. Pero muchas veces no se cumple el propósito de Dios de unir el cielo y la tierra. O sea, en otras palabras, la responsabilidad, hermanos, de nosotros es que nosotros tenemos que cuidar la tierra. Yo, bueno, contaré una pequeña historia de mi madre. Dice, las hormigas se lo comen mis plantas, me dice. Y bueno, le digo, ¿qué va a hacer? Lo voy a matar, dice. Pero le digo, ¿acaso la Biblia no dice que nosotros tenemos que cuidar de ellos? ¿De los animales? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuando el animal se volvió salvaje, los leones, los tigres, las antas, bueno,
Cuando el pecado entró en el hombre. Cuando se desconectó el hombre con Dios. El hombre era la puerta para que entre la presencia de Dios a esta tierra, y el hombre era la puerta para cerrar la presencia de Dios a esta tierra. Por eso el hombre, dice la Biblia, no podía pensar el bien, sino solamente el mal. Cuando eso ocurrió, entonces ya empezó las guerras y los pleitos, no solo entre hombres, sino también entre animales. Porque yo estaba viendo, no sé si decirlo, el ministerio de Dios, digamos, que ha dado a Adán. A ver, lo vamos a ver. ¡Epa! Se llovió. Efesios. Efesios 4, 7, ¿no? Cuatro, 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió es que, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, estuvo larga la lectura. Bueno, hoy estamos nosotros viviendo una Pascua. Amén. Dice la Biblia, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y bueno, si vemos el libro de Apocalipsis 1:18, después comentamos 1:18. 1:18 dice: el que vivo y estuve muerto, más he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuándo ocurrió aquello? Digamos, esa es la pregunta más exacta que nosotros podemos hacer. Yo entiendo que cuando Dios hizo al hombre, le hizo al hombre con todos los dones ministeriales. ¿No se acuerda que cuando Dios le presentó a Eva, a Adán, él profetizó, ¿no? Pronunció una profecía. Esta será llamada varona, por tanto es sangre de tu carne, cuerpo de tu cuerpo, además. Pero cuando todo aquel gobierno, los dones que Dios había dado al hombre para que gobierne, fueron quitados por Satanás cuando el hombre sucumbió al pecado. O sea, el hombre quedó desprovisto de todo don ministerial. O sea, ahora la Biblia dice, el libro de San Mateo 28:18, dice: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. O sea, cuando Jesús murió, se supone que murió el viernes, ¿no? ¿O no? ¿Y el sábado dónde estaba? Porque resucitó el domingo, ¿no? La Biblia dice que descendió a las partes más bajas. ¿A qué? Digan, casi ya lo dice. ¿A
a quitar el gobierno, a quitar la autoridad que Dios había dado a Adán. Por eso, a partir de ese momento, dice, no, cuando ya él recuperó el gobierno, la potestad, entonces, él recién tuvo la capacidad de dar dones a los hombres, porque no podía dar algo que no lo tenía en su poder. Y ahí funciona. Entonces, ahora, hermanos, toda la potestad me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vaya. O sea, yo les delego esa autoridad a ustedes. Ustedes han recuperado su autoridad. O sea, ahora la autoridad que Dios, que se le concedió a Adán, que Adán lo perdió a causa del pecado, Jesús lo resucita, pero ahora Jesús le da a su iglesia. Ahora nosotros tenemos toda la potestad y toda la autoridad. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amén. Termina el libro de San Mateo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, podemos ver, ahora nosotros podemos edificarnos, dice la Biblia. O sea, con el conocimiento de la palabra de Dios, dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para que el ministerio continúe por sus generaciones hasta que Cristo venga por su iglesia. Y la Biblia dice, para que ya no seamos niños. ¿Cuál es la cualidad de un niño? Pero ahí dice la Biblia, llevados por cualquier viento de los vientos. O sea, entonces, nosotros vamos a aprender, dice la Biblia, la madurez. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero la Biblia dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Amén? Ahora, ¿cómo se alcanza la madurez? La Biblia continúa y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, ¿qué debemos hacer? Buscar la presencia de Dios. Bueno, yo me acuerdo, ¿no? Esto, yo creo que a todos lo ocurrirá. Yo hace 94, 95 estaba, bueno, cuando yo me casé con mi esposa, no sabía nada. O sea, mi papá me decía, yo no voy a mantener dos mujeres. Hasta ese momento yo había sido un muchacho de la calle, sin oficio ni beneficio, dice caribeño. Bueno, para nada. Yo no estoy maldiciendo, estoy diciendo. Era, sin oficio ni beneficio. Y ya tenía 2 hijos, y ya, bueno, gracias a Dios me hice creer. Cuando usted se hace creer, es decir, se le abre la mente y ya ve las necesidades, porque uno cuando no tiene a Cristo está en otra órbita. Entonces, hermanos, me tocó ir ya quería plata, pues no tenía ni casa, ni ropa, ni nada, y los chicos lloran. Ahora, ¿qué hago? La solución, trabajar. Y no sabía hacer nada. Amén. Entonces me tocó viajar a la ciudad de La Rioja. Había un hermano, era mi pastor, él abandonó el ministerio y se fue. Fuimos allá con él. Y allá, hermanos, conseguimos un trabajo y ganar dinero. Todo era ganar dinero. ¡A aprender! Pero había un hombre, era maestro mayor de obras, se llamaba Don Adolfo Bencolea.
él me agarra de su maestro. Yo no era maestro, pero él me agarra de su maestro. Entonces le dice que se lo haga a su casa. Y bueno, él me iba indicando, 2 o 3 días antes me iba instruyendo, esto va a hacer, me iba repitiendo. ¿Para qué? Para que se quede en mi mente, yo imagino, ¿no? Bueno, hicimos la loza, y yo tuve un viaje a Bolivia para ver a mi esposa, y tenía que volver. Volví de allá, de Bolivia, allá, y dice, ahora vamos a revocar techo, mezcla. Nunca había revocado, hermano, techo. Y preparaba, él me daba un ayudante hacía la mezcla, y ¿cómo? Hermano, yo cada cucharada ni llegaba al techo. Ni llegaba, hermano. Toda la mezcla al piso, yo bajaba otra vez. Encima me hizo lavar el piso, el techo, con ácido, le echan gasoil a la madera para que no se prenda. Y como estaba húmeda, ¡ay, Dios santo! ¿Por qué? Porque no tenía uso. O sea, no estaba ejercitado ni entrenado. Y no me acuerdo más, hermano, tampoco quiero acordar, pero me pasó aquello. Pero la Biblia dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, ahora nosotros queremos entender la palabra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando no entendemos? Lo dejamos. Ya entenderé el posterior. No, no ve. Todo va a depender si usted tiene una responsabilidad. Los hermanos, yo imagino que ellos son diferentes. O sea, hay que enseñar a la congregación. Pero esa parte lo dejamos. Y es a buscar. Texto, contexto. Para que los sentidos se ejerciten. O sea, no estamos nosotros, digamos, no es tan solamente la responsabilidad en los que predican, sino también en el oyente. O sea, la salvación es individual. Yo siempre digo, no, yo no puedo comer por mi esposa. Ella tiene que hacer su labor, tiene que cucharear y darle, porque a la verdad yo me lo puedo comer su comida, pero no va a ir a su estómago de ella, sino al mío. Y cada uno de nosotros, hermanos, estamos en la responsabilidad de alimentarnos, crecer en obediencia. Por eso el texto dice, hermanos, que yo debo decidir qué pensar. Pablo dice así. Por los demás hermanos, si hay alguna pobrecilla, ¿se acuerdan? Es un texto muy conocido, ¿no? Si hay virtud alguna en este pensamiento. O sea, la Biblia a mí me delinea una forma de pensamiento. Pero ¿cómo voy a pensar si ni siquiera conozco la palabra? ¿Y cómo voy a manejar el miembro más pequeño que tengo dentro de mis labios para poder que ese miembro hable virtudes, digamos, las virtudes de Cristo? La Biblia dice, es a través de conocer, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Último versículo, ya llegó la hora. Efesios 6:18. Debo dejar la mitad. Será parejo. 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar de conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pero, ¿de dónde se va a producir el orar en el
espíritu, la Biblia dice, sobre todo tomar la espada del Espíritu Santo. O sea, fundamento principal, hermanos, que yo debo conocer la palabra. Y yo pienso, hermanos, no sé usted cómo piensa, que la Biblia está escrita en un orden. Yo no puedo largarme a lo loco ahora si no conozco la palabra. ¿O sí? Porque yo debo orar conforme a la voluntad del Padre, no conforme a mí me parece. Y la Biblia dice que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y con súplica por todos los santos. Y Pablo se incluye, dice, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Dios. Esa obra se tiene que hacer en conjunto, orando los unos para los otros. Entonces, como esta mañana, ¿quién tenía que traer el aceite? El pueblo, ¿no ven? Ahora, ¿quién tiene que orar para que el pastor tenga palabra? Es el pueblo. Bueno, me incluyen a mí cuando oren. Entonces, así el pastor va a poder pronunciar palabras, como dice bueno, ese sea ya está el libro último, 1 Pedro 1:10. Ya pita. Dice, los profetas que profetizaron en la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, tiene que haber una diligencia. ¿De dónde va a venir la fuerza, hermanos? Es de nuestras oraciones. Pero para que las oraciones sean adecuadamente conforme a la palabra, la Biblia dice, sobre todo tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra. Para que el pastor, hermano, los siervos de Dios, los obreros de Dios, uno no es obrero solitario. Si yo no tengo para quien trabajar, no voy a trabajar. O sea, esto se trata, hermanos, que el obrero va a trabajar para la iglesia del Señor. O sea, para los miembros que están bajo su responsabilidad. Y hay una carga muy grande que llevar, porque nosotros, dice la palabra, que tendremos que dar algún día cuenta del ministerio, del encargo o de la obra que Dios ha puesto sobre nuestros hombres. Entonces, pareciera que nosotros somos más dignos de misericordia que ustedes, porque ustedes no van a tener que dar cuenta, porque Dios no nos ha dado el ministerio. Pero hermanos, la responsabilidad es sostener a sus obreros. Amén. Amén. Entonces, Dios bendiga, hermanos, esta palabra, en esta tarde. Y bueno, me ha sido un gusto participar en la enseñanza. Bueno, solo Dios sabe, ¿no? Cuándo y cómo, porque yo siempre estoy a disposición de nuestros pastores. El tema es, bueno, entre mí no quería venir. El pastor me habla, dice, hermano, va a venir, tiene que venir para enseñar. Ahora, ¿qué hago? Y la Biblia dice, si no obedeces al quien ves, ¿cómo obedecerás al quien no ves? Entonces, amén, pastor, está bien, bueno, mañana. Amén, nos podemos poner de pie. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, santo y poderoso Señor. A ti sea la gloria y la honra, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, bendito Padre, por los siglos eternos, bendito Dios. Tú tienes, Señor, el dominio y la potestad sobre todas las cosas, bendito Dios, aún las cosas que van a suceder en el futuro, bendito Padre. Te pedimos, Señor, Dios Padre, Dios Santo, en el nombre de Jesucristo, que envíes el poder del Espíritu Santo a cada uno de tus hijos, bendito Dios, para que todos, Padre Santo, unidos en
en amor, Padre Santo, podamos caminar, bendito Padre, en un amor fraternal, bendito Dios. Gracias, amado Padre, gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, esta congregación en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Le vamos a dejar lugar para pasar tener fuerzas para el culto de la noche. A partir de las horas 20 estamos con el culto y la terminación del culto, les aviso, no tiene horario, así que no puedo poner el horario. Entonces oremos que Dios bendiga y nos ayude a hacerlo de la mejor manera. Pueden saludarse y después recordar las fuerzas que hay en hacerse con Marte, el diablo, el sueño, el hijo. Llegó al Chucky. Tremendillo llegó. Quiere ir al cielo, dice.